Les voy a platicar qué tenemos pensado, cómo nos organizamos con Miguel para esta sesión. La dividimos en tres partes. La primera parte, queremos que nos ayuden con sus comentarios. Es una sesión, tres preguntas les vamos a hacer y quisiéramos que fueran respondiendo algunos de ustedes. Nosotros tomamos nota un poco para conocer desde qué punto de vista ustedes están viendo estos temas de ciudadanía y participación ciudadana. La segunda parte, yo haré una exposición esperando compartir algunas ideas sobre este tema con ustedes, y en la tercera parte volvemos a abrirlo para comentarios, reacciones, preguntas, dudas, etcétera. Entonces, sin más, Miguel, ¿nos aventamos ya? Miguel y su equipo nos van a estar ayudando como para tomar algunas de las respuestas que ustedes nos hagan. La primera es, ¿qué les dice la palabra ciudadanía? ¿En qué piensan cuando oyen la palabra ciudadanía? Entonces, a lo mejor unas 5 respuestas, algunos participantes del público que quieran. Les pido mi paciencia, es un salón muy amplio y son muchos, así que tengan paciencia a mí, por favor, para que pueda yo registrar bien sus comentarios. Entonces, ¿qué les dice la palabra ciudadanía? ¿En qué piensan? Sí. Partimos de derechos y obligaciones. ¿Dónde? Hola. ¿Tu nombre, por favor? Hugo Sáenz. ¿De dónde? CIFAC. Muy bien, gracias. Partimos de derechos y obligaciones. Ok. Sí, buenas tardes, acá enfrente. Para mí ciudadanía es ser mexicano, con todos los derechos y obligaciones que eso implica. Gracias. Gracias. Rocío Macías, de Todos Hermanos de Huachochi. Ciudadanía es personas comprometidas. No te veo, Rocío. A su derecho. Personas comprometidas en transformar y generar mayores oportunidades en su país. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más por aquí? Bueno, Laura Navarro, de USEN Coparmex, ESER. Para mí es responsabilidad social que forma y desarrolla comunidad. Muchas gracias. Yo, Beatriz Casaurán, de Mañanimitas, hasta a mí se me hizo difícil. Es sentido de pertenencia a una nación, a una comunidad, y con el compromiso no personal, sino de todos, un compromiso comunitario, responsabilidad por el bien de todos. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? La otra pregunta es, si me permite mi pantalla, ¿qué relación ven entre la participación ciudadana y el fortalecimiento democrático? No veo manos. A su derecha. ¿Por qué están relacionados? ¿Por qué tendrían que estar relacionados? ¿Por qué estamos todo el tiempo hablando, de participación ciudadana y democracia? Constantemente, si nos fijamos en el discurso, siempre van como acompañados, ¿no? Ciudadanía, participación, democracia, consolidación democrática. ¿Por qué? Porque son precisamente las personas o los ciudadanos a su derecha. A mi derecha. Los ciudadanos quienes son los encargados o los actores principales en fortalecer precisamente este estilo de vida que es la democracia. Sin ciudadanos y sin su participación no se puede lograr nada. Gracias.
abonando a lo que dice la compañera, también hablamos de corresponsabilidad. Se trata de participar, pero también que todos los sectores estén activos y que todos tengan equidad en su participación. Ok. ¿Alguien más? A mi izquierda, por allá. ¿Quién se anima? Hola. ¿Nadie más quiere comentar? Por allá. Buenos días. Bueno, sin ciudadanía no hay democracia y viceversa. Es un conjunto de responsabilidades por parte de una sociedad para un bien común. Sí. Aquí, adelante, por favor. Por aquí enfrente, no sé dónde está el micrófono, pero aquí enfrente. ¿Qué tal? Eduardo Rodríguez de ONEAMI. Pienso que la ciudadanía es la parte, es el común denominador que nos une realmente como mexicanos en esa desigualdad, sí, que vivimos ahorita, donde la democracia precisamente requiere de esa igualdad. Es el común denominador, sí, que nos hace ser iguales ante el país, con esas responsabilidades que comentaban anteriormente. Gracias. ¿Y allá? Aquí, Sí, adelante, por favor. Beatriz. Gracias. No se dan una sin la otra, Ok. ¿sí? No puede haber fortalecimiento democrático si no hay participación de los ciudadanos. Yo creo que en ese binomio que menciona Beatriz, la participación ciudadana es el catalizador para que el segundo en un momento dado se pueda o no se pueda consolidar. Ok. Ok, la última pregunta que me gustaría conocer sus opiniones. ¿Por qué tendríamos que participar en asuntos de interés público si nosotros ya cumplimos, en el entendido de que ya cumplimos con nuestras obligaciones ciudadanas fundamentales y que implica un tipo de participación? La primera, que es política, es decir, elegimos a nuestros gobernantes, votamos. Esa es una responsabilidad que ya cumplimos. Cumplimos con otra responsabilidad ciudadana, con otra obligación, que es el pago de impuestos. Entonces, si ya cumplimos con esas responsabilidades básicas como ciudadanos, ¿por qué tendríamos que participar, además, en asuntos de interés público? Para eso elegimos a nuestros gobernantes, ¿qué no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos tendríamos entonces que involucrar aún todavía más en asuntos de interés público? Aquí veo una mano. Porque tristemente vemos que pues no están respondiendo nuestros gobernantes y pues tenemos que ayudarles. Quizá veamos algunos más comprometidos que otros, pero nos damos cuenta que si nosotros no hiciéramos ese trabajo por la sociedad, pues imagínense cómo estaríamos. La cosa es de que se me hace que como nosotros hacemos ese trabajo, deberíamos, ya que tenemos la calidad moral de que cumplimos, como tú dices, con nuestros impuestos, votamos y somos miembros activos en la comunidad, deberíamos de, así con el ímpetu que trabajamos por nuestra organización, para el bien de la comunidad, por el bien del país, exigir a nuestras autoridades de una forma educada pero firme, para que ellos también den el ancho como lo estamos dando nosotros. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Acá, su derecha. A mi derecha. Hola. Jorge Burciaga, de Casa Promoción Juvenil. Aquí depende mucho de qué tipo de democracia estemos hablando. Si es solamente democracia representativa, pues con votar ya estuvo, ¿no? Pero si es una democracia participativa, entonces es necesario que además de elegir a nuestros representantes, estemos vigilantes de la tarea a la que se les ha encomendado.
En ese sentido, nuestra tarea no termina con el voto, sino con este seguimiento a las acciones que deberían de hacer estos representantes. Y eso entonces es una ciudadanía activa y participativa. Muchas gracias. ¿Sí? Yo opino que porque hay vacíos que cubrir y esos vacíos solo se cubren con la gente, las sociedades civiles. Entonces, al haber una sociedad civil, ponemos un ejemplo a nuestros gobernantes. Los gobernantes, al ver que hay un grupo de personas que están cubriendo un espacio que es obligación de ellos cubrir, muchas veces ellos lo toman como suyo y creo que ahí es donde abonamos, cuando ellos forman parte de los proyectos. A veces nos los quitan, a veces compiten con nosotros. Eso es malo, deberían de unirse a nosotros. Sin embargo, si nos hacen a un lado y lo toman como de ellos, pues es un buen punto, porque nos dan la oportunidad de seguir buscando otros vacíos y seguir participando socialmente. Okay. Muchas gracias. Sí. Allá. Perdón, a mi izquierda y después usted a mi derecha. Sí, mi nombre es Laura Raquel. Bueno, es que ellos son los portavoces de nuestras necesidades como ciudadanos. Ellos, ¿verdad?, los que elegimos, ellos van a ver sobre las necesidades de la comunidad y que lo formamos todos. No nada más es elegirlo y que él hágalo a su manera, sino él es ese portavoz y ese enlace para ver las necesidades de los demás. Okay. Muchas gracias. Adelante. Las instituciones están formadas por ciudadanos como nosotros. El político, el policía es un ciudadano como nosotros. Por tanto, las instituciones son responsabilidad de los ciudadanos. El compromiso que asumamos dentro de las instituciones como sociedad civil, como funcionarios, esa es la parte que tenemos que transformar y reconstruir. Porque podremos llorar que las instituciones, a lo mejor el Seguro Social, yo creo que en sus estatutos nunca dice que debes de discriminar a un paciente o que no lo debes de atender. Son palabras que no están ejecutadas, lo mismo que nuestro proyecto de ley, que es la Constitución. Entonces, ¿qué compromiso los ciudadanos estamos asumiendo? Si solamente pagar el impuesto o votar, o realmente nos estamos velando por nuestros propios intereses, que es que la política social, que la política pública realmente funcione para los intereses de nosotros. Adelante. Por ahí tenían el micrófono. Bueno, mi nombre es Sergio. Creo que es nuestro deber asumir la responsabilidad de dar seguimiento a cuando escogemos un gobierno. ¿Sí? Es como cuando se tienen los hijos se mandan a la escuela y no se les deja libres por mandarlos ya a la escuela, sino que se ve que vayan teniendo o aplicando los conocimientos que adquirieron, que tengan una buena vida, etc. Y yo pienso que eso es nuestro deber, vigilar que vaya teniendo un buen desarrollo el gobierno que hemos elegido. Muchas gracias. Aquí adelante, por favor. Sí. Mire, usted preguntaba por qué tendríamos que participar si ya cumplimos como ciudadanos en ciertos deberes, ¿no? Yo creo que deberíamos de participar primeramente por convicción y segundo por compromiso con nuestro país y nuestra ciudadanía. Mencionaba Leoluc Orlando de Palermo, Italia, que esto es como una carreta de dos ruedas, donde en un lado, en una rueda es el gobierno y en la otra es nosotros como ciudadanía organizada. Sin uno de estos dos elementos no avanzaría, simplemente giraría en su mismo eje. Entonces yo creo que por esto es tan importante ir más allá de un cumplir cívico con el voto nada más. Gracias. Buenas tardes. ¿Dónde te veo? Es el don de servir que tenemos desde el momento en que iniciamos una organización.
estamos participando como ciudadanos. Entonces, es la manera de darle seguimiento a los votos que nosotros elegimos como presidentes para que nos apoyen. Damos seguimiento a las funciones que ellos hacen, o sea, es como vigilarlos. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a retomar algunas de las ideas o palabras que ustedes mencionaron para ir hilándolas con mi presentación. Van a ver que hay numerosas coincidencias. En algunos casos hay que pensar los temas, ¿no? Detalladamente. Me quedo con algunas, solamente selecciono algunas de las ideas que mencionaron. Por ejemplo, van a ver que sí, en efecto, el tema de ciudadanía está relacionado con derechos, con obligaciones, con territorio, pero no necesariamente solo con eso, ya lo vamos a platicar, con compromiso, con transformación. Por ahí alguien mencionaba, es aquello que nos une, que nos hace iguales, y sin embargo cada vez más vemos en el mundo que se da una gran disparidad entre distintos grupos, ¿no? Entonces estamos hablando de una ciudadanía que es igual para todos, estamos hablando de ciudadanías diferenciadas. ¿De qué estamos hablando realmente? El estatuto legal de ser ciudadano garantiza el ejercicio pleno de la ciudadanía o no lo hace, o por ejemplo, hablaban también por aquí, no hay democracia sin participación ciudadana. Vamos a ver cómo también existen muchos matices. Nosotros podríamos hablar que en muchos casos, en muchas ciudades, en muchos estados de la República, la participación electoral es básicamente la que se da, ¿no? No hay otro tipo de participación, quizá no es tan intenso, a lo mejor ustedes aquí en Chihuahua, acostumbrados a una participación más activa, lo puedan ver desde esa perspectiva. Y sin embargo, no solo por participar en lo electoral, como decíamos, entonces puedes avanzar en otros temas, ¿no? Entonces, sí, elijo a mis gobernantes y después, ¿qué pasa?, ¿no? Entonces, voy a basar mi presentación en 5 aspectos. La primera quiero compartir con ustedes, pero a lo largo del encuentro creo que vamos a estar trabajando más todos los ponentes y ustedes mismos en mesas de trabajo, pero por lo menos compartir algunas nociones básicas de lo que es ciudadanía. La segunda parte es qué es esta relación entre ciudadanía, participación, democracia, participación ciudadana y la democracia, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué conversación formamos parte? El tercer punto es de qué tipo de participación estamos hablando, y ya vamos a ver que hay distintos tipos de participación. El cuarto punto es al menos la participación en la que estamos interesados, me parecería a mí, por lo menos desde nuestra trinchera en el Centro de Contraloría Social del CIESAS, es en una participación más sustantiva en asuntos de interés público. ¿Qué implica esa participación en asuntos de interés público? Y finalmente, algunas claves que tenemos que tener en mente para pensar qué queremos decir cuando queremos participar en asuntos de interés público, ¿no? Como que nos puedan orientar, espero que nos sirvan para orientar y sobre todo para detonar la discusión más ampliamente. Eventualmente yo voy a hacer como consideraciones más generales, digamos, por la estructura del evento y de la dinámica de la reunión. Quizá me voy a ir más a lo general. Mis compañeros, mis colegas que estarán también presentando, vamos a irnos yendo hacia lo particular, hablaremos de mecanismos, hablaremos de tipos de participación, modalidades, obstáculos, retos. Entonces, para no entretenernos más, me voy a quitar de estar aquí en este micrófono, que me estoy sintiendo como muy incómoda. En efecto, pues empezamos mencionando que ciertamente, como ustedes comentaron, cuando decimos qué es esto de ciudadanía, tiene que ver con el reconocimiento de un estatus de las personas y con este reconocimiento social y jurídico de ese estatus, ¿no? Y tiene que ver con derechos y deberes.
y también está asociado, en principio siempre lo asociamos a pertenencia a una comunidad, ciertamente, ¿no? De eso estamos hablando cuando hablamos de ciudadanía. Sin embargo, algunos autores, estoy mencionando aquí, por ejemplo, a Jordi Borja, también hablan de que es necesario que empecemos a pensar en términos más amplios este concepto de ciudadanía, porque si bien es cierto que lo básico son estos deberes y obligaciones y además esta pertenencia, ¿no?, a una comunidad, puede ser no una comunidad, ahora hoy en día los territorios no son tales, los territorios nacionales, entonces se podría hablar, por ejemplo, él pone como referencia un ciudadano de la Unión Europea, no estás hablando de una pertenencia a un estatus político que te relaciona, bueno, sí, yo soy español, pero también soy ciudadano de la Unión Europea, entonces eso trasciende algunas de las fronteras territoriales, entonces pensemos no solo en términos territoriales o también, por ejemplo, el estatus legal y jurídico de las personas. ¿Qué pasa con todas las olas de migración que existen en los países? Posiblemente no cuentan con el estatuto social y jurídico legal y sin embargo son habitantes de ese territorio y viven en comunidad y conviven, ¿no?, con todos nosotros, somos todos parte de la misma sociedad. Entonces también, es decir, pensemos en términos de ciudadanía más amplios y que tampoco excluyan a aquellos grupos que tradicionalmente han estado marginados y por no tener esta documentación, sean o no migrantes incluso, puedan no tener acceso a esos derechos y cumplir sus obligaciones. Ahora, en ese sentido, cuando pensamos entonces si tenemos… ¿no? Podríamos hablar de diferentes grados entonces, o lo vemos en la realidad de ciudadanía, que esto también, por ejemplo, se ve reflejado en el reporte que hace el PNUD, que es Nuestra Democracia, y que habla de, pues sí, el desafío es realmente que se avance a una garantía, ¿no?, por parte del Estado, para que se extienda realmente ese estatus de ciudadano a todos los integrantes de la sociedad, porque entonces lo que vemos es sí, en principio ese reconocimiento y esa pertenencia a la territorialidad te puede dar ese estatus de ciudadanía, pero sin embargo hay muchos matices en el ejercicio, pero primero en el acceso realmente a esos derechos, a la garantía de esos derechos en los ciudadanos y después en el ejercicio de esos derechos. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? De ciudadanías diferenciadas, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces para que avancemos hacia un Estado que realmente entonces pueda tener esa garantía, ¿no?, a todos sus ciudadanos del disfrute de todos de los mismos derechos? En este mismo reporte de Nuestra Democracia del PNUD se habla también de cómo se ha evolucionado, o bueno, ¿no?, también es el llamado a evolucionar hacia una concepción que implica no solo el ser habitante, el lector, cliente o no concebir, ¿no?, no concebirnos como tal, sino realmente como ciudadano con estos derechos y obligaciones. Y desarrollan tres tipos, ¿no?, básicamente de ciudadanía que están basados en los postulados de Marshall, también que dividen los derechos humanos. Entonces, estos tres tipos de ciudadanía tendrían que ver con ciudadanía civil, que está relacionada con lo que son libertades individuales, ciudadanía política, que tiene que ver con los derechos políticos, derecho a participar en toma de decisiones para quiénes tienen que ser nuestros gobernantes, pero también derecho a ser votado si uno está interesado. Y finalmente, lo que ellos hablan de una ciudadanía social que tiene que ver con estos derechos relacionados con lo social, lo económico, medioambiental, cultural, y que se asocian al avance del bienestar de la población. Entonces, estaríamos hablando, o bueno, el PNUD estaría postulando que estos tres tipos de ciudadanía sería importante considerar, hace todo un análisis de cómo estamos o no avanzando en esos diferentes tipos de ciudadanía. Yo no me voy a detener en ese análisis, les quería solamente mencionar al menos dos de las discusiones que existen sobre el tema y que, como ven, capturan varios de los comentarios que ustedes hicieron
al principio. Ahora, ¿cómo vamos hilando ciudadanía con participación ciudadana? En efecto, no es un tema. Jordi Borja menciona claramente que el proceso de ciudadanía también es un proceso en permanente construcción y evolución. Y entonces, una primera etapa, o por lo menos un primer arranque, es con esta lucha por la ampliación de derechos. Y entonces vemos cómo primero civiles, después políticos, ¿no? Y después sociales, o los derechos sociales ambientales. Entonces, primero es como ampliación y reconocimiento de los derechos, pero otro componente importante para la construcción de esa ciudadanía tiene que ver con cómo dotamos de significado y de contenido a esos derechos, ¿no? Cómo el Estado, no solo nosotros como ciudadanos, sino cómo el Estado puede ofrecer, ¿no?, las herramientas necesarias a través de política pública que permitan materializar esos derechos. Y me parece que ahí vamos encontrando la relación con el tema de participación ciudadana. No solo, si bien es un tema de conquista permanente de derechos, no solo es esta conquista de derechos en el papel, que estén reconocidos, lo cual es muy importante, sino que tiene que ver con el ejercicio de esos derechos, ¿no? Y es participando, ¿no?, que nosotros estamos ejerciendo esos derechos. Entonces, me parece que es precisamente a través de ese involucramiento de distintas maneras, no necesariamente creo que tiene que ser una cosa homogénea ni en intensidad, ¿no?, ni en número de participantes, sino que a través de la participación vamos desarrollando la faceta individual como ciudadano, pero de manera muy importante me parece que es la faceta colectiva, ¿no?, de personas que vivimos en ustedes ya lo mencionaron, en una comunidad, en una colectividad. Y la idea es tener algo que decir, ¿no?, sobre la manera que funciona nuestra sociedad y ser partícipe de la transformación de nuestra sociedad. Entonces, lo podemos ver, les pongo aquí, que es como una forma de entender y vivir la democracia, ¿no? Estar pensando en términos de participación ciudadana. Y tiene que ver también con la relación que establecemos nosotros con ciudadanos, con el gobierno, la manera en que exigimos nuestros derechos, la manera en que no solamente nos quedamos, como bien mencionaron ustedes, en la parte de el voto o la elección de nuestros gobernantes, sino que tenemos algo más que decir al respecto. Pasando al tema de la participación, una de las miradas, ¿no?, que les propongo aquí en la participación es, la propone Nuria Cunil, y de lo que se trata es de hablar de ¿qué tipo de participación, a qué tipo de participación nos referimos? Todos nosotros sabemos que en el discurso, ¿no?, social, político, académico, llevamos varios años oyendo el sabor del mes, que es la participación ciudadana, ¿no? Entonces, ¿pero de qué estamos hablando? Muchas veces no logramos afinar, ¿no?, nuestro discurso, o a lo mejor estamos pensando todos de manera distinta acerca de la participación ciudadana. Aquí solo es una mirada a una aproximación a la participación ciudadana en la que bien divide la participación política, que tiene que ver en efecto con esta participación electoral de los ciudadanos, la elección de sus gobernantes, y la distingue de otros tipos de participación. La participación social, por ejemplo, yo ahí le puse solidaria, eso se lo agregué yo, la participación social o solidaria, que no necesariamente es en relación vis-a-vis el Estado, sino con otros grupos de ciudadanos o con otras instituciones sociales. Distingue también otro tipo de participación, que es la participación comunitaria, y que sería para ella, que lo podríamos pensar en términos de esa participación que tiene que ver o que está muy relacionada con todo lo que es el desarrollo comunitario, pero a una aspiración como de autogestiva, es decir, de toma de decisiones dentro de las propias
comunidades, ¿no? Y se está pensando mucho en términos de comunidades pequeñas y rurales. Y después ella recupera que participación ciudadana es de lo que estamos hablando cuando estamos estableciendo una relación entre el ciudadano, o bueno, los ciudadanos y el Estado, ¿no? Entonces, que sí hay esa intención clara, expresa, ¿no?, de participar de relacionarse el Estado y los actores sociales. Ella menciona que a partir de esa relación, los actores sociales pueden penetrar en el Estado, ¿no? Y en ese sentido, implicaría que entonces como ciudadanos sí nos involucramos en asuntos de interés público, ¿no? Como ven, hace esta distinción en la que ya pasamos de esa participación política, pero esta concretamente buscamos, ¿no?, participar en el espacio público. Y en efecto, esa participación puede acarrear conflictos, hay intereses de por medio, y entonces, pero eso es explícito para esta autora. Estamos hablando de que en efecto somos portadores como actores sociales de esos intereses, ¿no? Y ella habla de esas dos dimensiones en este aspecto que ella es fundamental para entender la división que ella hace, que participación ciudadana se refiere a esta relación. Ella dice que tiene también dos dimensiones, ¿no? Uno es, para ella hay que entenderla como un medio de la socialización de la política, es decir, no solo lo estatal, no es lo público, sino que se tiene que avanzar precisamente hacia lo público, es decir, no quedar lo gubernamental, estatal encapsulado, sino que incorporar a otros actores, porque entonces para que se amplíe este concepto de interés público y de espacio público. Como ven ustedes, esta división me parece a mí, por ejemplo, que, y es claro también, ¿no?, quien la propone, las fronteras son difusas, no es necesariamente que estás en una o estás en otra, sino que son fronteras difusas y que además a mí me parece que tienen una relación complementaria, ¿no? No sé si vamos construyendo bloques, no sé si subimos escalones, pero a través de una mayor participación política, a través de procesos de organización comunitaria, a través de procesos de organización solidaria, por ejemplo, entre ciudadanos, todo eso va formando comunidades mucho más activas en el espacio público. Entonces, yo creo que lo tendríamos que pensar también en el sentido de no excluyentes ni muchísimo menos, sino también como complementarias, como los diferentes aspectos de nuestra vida en la sociedad que nos permiten ir avanzando hacia un involucramiento mucho más significativo en asuntos de interés público. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando, me parece, en este encuentro? Y habría que definirlo, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de participación estamos hablando? ¿De qué tipo de participación estoy hablando yo, por ejemplo, cuando hablo de involucramiento en asuntos de interés público? ¿De qué tipo de participación promueve el Centro de Contraloría en el cual yo trabajo? No, ¿de qué tipo de participación muchos de los que ustedes mencionaron? A mí me parece que es precisamente ese tipo de participación, que se le llame ciudadano, le busquemos otro nombre, que es significativa porque busca la relación, esta modificación de relaciones entre la sociedad, los ciudadanos y el Estado. Tiene que ver además con, o sea, ¿qué aspectos, no, tendríamos que pensar en términos de esta participación sustantiva en asuntos de interés público, que es nuestra aspiración? Después veremos en las mesas de trabajo que, bueno, necesariamente en la práctica suceden otros escenarios, pero al menos es este conocimiento y responsabilización, ¿no? Primero, del ciudadano. Responsabilización por el trabajo que uno realiza, conocimiento de nuestros derechos, conocimiento de nuestras obligaciones, pero también conocimiento del funcionamiento del gobierno. Lo vamos a ver un poquito más adelante este tema. ¿Qué implica también? Implica un giro en el enfoque de nuestro trabajo, de algunos de ustedes, en otros no. Es un cambio de mirada de
estar enfocados en la atención a grupos de la población en los que hemos estado a lo mejor enfocados muchos años y que es la misión de nuestras organizaciones, a mover esa mirada, a ver el desempeño gubernamental. Se dice inmediato, se dice fácil, pero es ahí en donde empiezan a ver algunas de las complicaciones que tienen que ver cómo le hacemos para participar de manera más efectiva en asuntos de interés público, ¿no? Entonces, para tener en mente que son miradas distintas, son complementarias, pero requieren cada una de ellas competencias y habilidades técnicas, políticas y de vinculación diferentes. Y quizá en México estamos avanzando en los últimos años, nos estamos moviendo, varias organizaciones están muy interesadas en ese cambio de mirada, en ese giro hacia… Yo te miro, gobierno, para ver de qué manera tú estás afectando o no a los grupos de la población con los que yo de todas maneras también trabajo, ¿no? Entonces es otro acercamiento y me parece que ese cambio requiere, ¿no? Y lo veremos en las mesas de trabajo con detalle, pero requeriría también del fortalecimiento en las competencias que nos harían hacer un trabajo mucho más efectivo en ese sentido. Y tiene que ver, en efecto, como hace referencia a los dos temas anteriores de ciudadanía y participación y derechos, tiene que ver con el ejercicio de derechos, ¿no? No es, decimos mucho entre los colegas que estamos en esto, que no son concesiones graciosas, sino es un derecho, ¿no?, de todos los ciudadanos el que podamos exigirle cuentas a nuestro gobierno, pero además tener la oportunidad de participar en toma de decisiones públicas. Cuando mis colegas estarán hablando seguramente con más detalle de algunas de las modalidades que podemos pensar en términos de la participación, también la podemos pensar como modalidades, y algunas de las modalidades se dan desde el ámbito institucional, desde el ámbito gubernamental, es la oferta de estos mecanismos por parte del gobierno en el que nosotros como ciudadanos podemos participar, pero también hay muchas otras iniciativas que tienen que ver con este impulso asociativo, cívico, ¿no? Como serán muchas de las iniciativas de ustedes, que más allá de que participes o no en los mecanismos de la oferta gubernamental, de todas maneras tú estás interesado en avanzar hacia tener algo que decir o un espacio para toma de decisiones. No necesariamente existen los canales hoy en día, esto también lo estaremos platicando, pero ese es el impulso, digamos, ¿no?, autónomo, ciudadano. Y todo esto, ¿qué tiene que ver con el debate de la democracia y qué tiene que ver con lo que, ¿no?, con lo que está sucediendo en México, en el mundo, con los cambios en términos del avance hacia democracias con mayor calidad? Hay un contexto que me parece que también mencionaron en varias de sus respuestas, que creo que es interesante retomar. Estamos hablando, estamos en la conversación, o este tema del que estamos platicando en este evento, estamos en una conversación que tiene que ver con que se inserta en un debate sobre la democracia hoy en día y cómo avanzamos esa fortalecimiento, consolidación, más allá de esa transición que, por ejemplo, en Latinoamérica pasamos a tener lo que son las democracias electorales. ¿De dónde viene esta preocupación y estos dos nuevos elementos que están muy en discusión, que es rendición de cuentas y participación ciudadana, como claves para ese consolidación o fortalecimiento democrático? Se han mencionado ya varios de ellos, pero uno tiene que ver con eso, con esa crisis de la representación, es decir, no tenemos más, ¿no?, a representantes que representen los intereses de la ciudadanía. No son más un canal de representación adecuado en sociedades complejas como las nuestras, y entonces esto se ve también como uno de esos complementos. Otro aspecto tiene que ver con la ineficacia gubernamental. En México esto es un hecho muy puntual, ¿no? Toda participación de ciudadanos o de organizaciones como ustedes en estos temas empieza siempre por una frustración, por alguna irregularidad o ineficacia de la labor gubernamental. Esto se puede ampliar, ¿no?, a nivel país. Y
este reconocimiento, aceptación que si bien hemos transitado hacia la democracia, estamos más bien en esto de la democracia electoral, no es cierto que nuestra llegada a las democracias en Latinoamérica, por ejemplo, se ha traducido necesariamente en una mejora en la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces uno esperaría, ¿no?, que hacia allá fuéramos. No sé si eso es pedirle, algunas personas consideran que estamos pidiendo demasiado, pero no hay mejores niveles de calidad de vida. Y al contrario, estamos siendo como testigos de mayor fragmentación social en muchos casos. Entonces, ese es otro de los elementos que hace pensar por dónde más le entramos, ¿no?, al mejoramiento de esta democracia. Un tercer elemento que es muy importante y que está relacionado con el trabajo que nosotros hacemos es este tema de los límites de los controles formales. En la democracia existen controles formales del poder pero está visto también que esos controles formales no son suficientes para poner freno a esos abusos de poder, ¿no? Y entonces, ¿por dónde? Si ya tenemos esos controles formados dentro del sistema, dentro del régimen democrático, y entonces, ¿por dónde pensamos cómo puede haber alternativas para que vayan funcionando mejor las instituciones públicas y para que se le ponga ese freno al poder? Y la última razón tiene que ver con la complejidad de la actuación gubernamental, el crecimiento del aparato burocrático y con la complejidad de los intereses y demandas ciudadanas, ¿no? Entonces, ante tal escenario, estamos en este contexto en el que la conversación formamos parte de este debate podemos pensar en términos de complementar aquellos mecanismos formales de control, ¿no?, del poder a través también de la participación ciudadana como uno de los actores clave dentro de un régimen de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, sería no solo accesorio, ¿no?, sino uno de los actores importantes, centrales, significativo, como que recuperar al ciudadano, digamos, como el primero y último destinatario de ese ciclo de la rendición de cuentas gubernamental. El otro, digamos, los otros temas de los que estamos formando parte con estas acciones, con este trabajo, es que se reconoce, por esa complejidad de la que hablaba antes, se reconoce que el actuar gubernamental o el gobierno, ¿no?, es solo uno de los actores que dirige a la sociedad, ¿no?, pero que entonces tendríamos que ser muchos más los que participemos en esa dirección de la sociedad. No tiene que ser solo lo estatal, sino estamos abriéndolo, como decíamos antes, hacia lo público, en el que podemos tener esa participación los actores sociales. Y por ahí mencionaban democracia representativa, democracia participativa, democracia deliberativa. En efecto, es pensar en términos, o la discusión, el debate también va en términos de cómo complementamos con el ánimo de mejorar, ¿no?, democracia representativa, cómo se complementa con algunos aspectos de democracia deliberativa o democracia participativa, o qué es lo que hace que hablemos de democracia participativa o de democracia deliberativa. Y finalmente, repito, que esto está anclado en el derecho ciudadano a exigir cuentas al Estado sobre su desempeño, sobre su funcionamiento, ¿no? Y finalmente sí tiene que ver también con un aspecto práctico que es, aspiramos, ¿no?, no solo ese ejercicio de ciudadanía, ese derecho ciudadano de rendición de cuentas, mejorar estos procesos, la relación ciudadano-Estado, sino además ser partícipes en la mejora concreta de servicios públicos, que es lo que nos afecta directamente, ¿no?, nuestra vida con los ciudadanos. Es el rostro más inmediato que nosotros vemos del gobierno, son los que, si no funcionan adecuadamente todos esos puntos de encuentro a través de diferentes servicios públicos, nuestra vida puede ser muy miserable, ¿no? Y entonces es ahí donde tiene también sentido que nuestra actuación se dirige precisamente a la mejora concreta de esos servicios públicos.
¿Por qué participar en lo público? Esto es una reflexión que muchos de ustedes ya hicieron. A mí me parece que es precisamente por eso que les decía, nosotros tenemos en un día de nuestra vida, no hablar de toda nuestra vida, pero por lo menos en un día de nuestra vida, múltiples puntos de encuentro con el gobierno. Y cuando esos puntos de encuentro múltiples, estamos hablando desde que prendes la luz, es Comisión Federal de Electricidad, te bañas, ¿no? El agua es un servicio público, sales a la calle, utilizas transporte público, es transporte público, si no utilizas gasolina es Pemex, tienes que tener una licencia para salir a manejar tu coche, eso también es un trámite que tienes que hacer con el gobierno, las calles tienen que estar pavimentadas, tiene que haber iluminación, tienen que funcionar los semáforos, si vas a estudiar a una universidad pública o una privada, pero todas tienen están bajo un sistema educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tiempo estamos teniendo puntos de encuentro con el gobierno. Si cualquiera de esos puntos de encuentro funciona de manera deficiente o irregular, representa una pesadilla para nosotros como ciudadanos, ¿no? Y son las pesadillas que vivimos todos los días, ni hablar de otros grupos de la población que aún se encuentran en situación de marginación y que entonces esos múltiples puntos de encuentro se incrementan todavía para esas poblaciones, ¿no? Que dependen mucho más, por ejemplo, de a lo mejor los subsidios gubernamentales. Y entonces imagínense, eso es exponencial si estamos hablando de deficiencias. Para mí esa es una de las razones, por ejemplo, que me parece fundamental, ¿no? Tener algo que decir al respecto, yo como ciudadana. La segunda, pues ya lo hemos repetido, no está de más volverlo a repetir, que es este ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, es la construcción de ciudadanía, es en el ejercicio de esos derechos en el que nosotros nos vamos realmente, ¿no?, fortaleciendo como ciudadanos. Y en efecto sí tiene que ver, ¿no?, con una participación más allá de mi voto, ¿no? ¿Por qué una participación más allá de mi voto? Aquí les pongo una pregunta. ¿Qué pasa una vez que nosotros elegimos a nuestros gobernantes y pagamos nuestros impuestos? Que fue una de las preguntas con las que empezamos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues sucede lo que es el ejercicio del gobierno, ¿no? Y ese ejercicio del gobierno durante 3 o 6 años, todo ese aparato administrativo, nuestros representantes, realizan acciones y ejercen recursos. Y es justo en ese ejercicio de gobierno en el que nosotros como ciudadanos casi no nos involucramos muy poco. Y eso es lo que más afecta, lo que les decía, todos nuestros puntos de encuentro, ¿no? Y entonces tendría sentido que entonces nosotros nos involucremos no solo en el voto, sino también más allá, ¿no? ¿Qué pasa después de esas elecciones? Ahí en el gasto, ¿no?, de los recursos públicos, ahí en la implementación de las acciones específicas del gobierno, llámese como se llamen, sean programas más amplios, sean una política pública, ¿no? Porque es lo que al final sí tiene un impacto, ¿no?, en nuestro desarrollo, no solo como individuos, pero también como colectividad, ¿no? Que muchas veces lo pensamos, yo al hacer la exposición de los puntos de encuentro estoy pensando en mí o cada uno de ustedes como individuos que salen a la calle y se encuentran con todas las caras del gobierno. Y sin embargo también hay todo el desarrollo de lo que significa vivir en esta colectividad. Entonces eso es lo que pasa después de que votamos y eso es a lo que no le ponemos atención. Solo como una referencia, por ejemplo, en la ENCUP, la encuesta de Cultura Cívica y Participación que realizaba Segov, estos son datos de 2005 y 2008, ¿no?, el 88% de los ciudadanos no está interesado en la vida política de su país, ¿no? El 58% de los encuestados no está interesado en saber, ¿no?, las tareas que realiza el gobierno, pero el 77% prefiere que el gobierno intervenga lo más posible en la solución de problemas. Pues ahí hay un sinsentido, ¿no? Porque yo no me quiero interesar en lo que hace en la vida política, yo no me quiero interesar en lo que trabajo que hace el gobierno, pero prefiero que el gobierno me lo solucione, ¿no?
Entonces, ¿cómo? ¿No? Estamos hablando de que estamos delegando esa responsabilidad y al final no estamos contentos, no estamos satisfechos, pero bueno, no me quiero involucrar, yo quiero que el gobierno tome esas decisiones. Nada más como una foto, ¿no? En ese momento de lo que estaban pensando los encuestados. Voy a ir cerrando con estas le puse claves para pensar la participación en asuntos de interés público y tendremos oportunidad de detallarlo más durante todo el encuentro, pero tiene que ver con algunas preocupaciones que comparto con ustedes a través del trabajo que hemos realizado con muchas organizaciones de sociedad civil en un involucramiento más intensivo en asuntos de interés público, precisamente. Y no solo el involucramiento de estas organizaciones, sino también el involucramiento de las poblaciones con las que trabajan estas organizaciones. Y entonces, como para encuadrar un poco, ¿no? Cada vez que hablamos de estos temas y que, como les decía, el detonante en muchos casos de esta actuación tiene que ver con deficiencias y irregularidades, creo que a través de la experiencia que nosotros hemos tenido la fortuna pues, de tener diferentes organizaciones socias con las que hemos trabajado y conocer en la práctica qué es lo que están haciendo y cuáles son las dificultades que encuentran. Yo tengo aquí, creo que son 8, ¿no? Claves que les quería comentar. La primera es necesario que avancemos a otro tipo de concepción de lo que nosotros tenemos del gobierno. Todos entendemos perfectamente de dónde venimos, de la desconfianza, etcétera. Pero me parece que esta dicotomía entre gobierno malo, sociedad civil buena, no ayuda en procesos de construcción de asuntos de interés público entre gobierno y ciudadanía o actores sociales. Me parece que todos somos parte de la misma sociedad. Todos, simplemente estamos cumpliendo roles distintos en diferentes momentos. En algunos casos estamos siendo organizaciones de sociedad civil, en otros casos podemos haber sido funcionarios o somos funcionarios pero regresamos a nuestra casa y pues actuamos como un ciudadano común y corriente. Entonces creo que no hay no ayuda en estos procesos de construcción colectiva, digamos, de ponernos de acuerdo sobre hacia dónde vamos, tener siempre como este acercamiento polarizado. Esta es la primera. La segunda, creo que la base de todo este trabajo y lo más difícil es que estamos en la construcción de relaciones que puedan resultar en un cambio. De eso se trata, ¿no? O sea, si pensamos en términos de diálogo, de liberación, de lo que queremos es construir esas relaciones para que después entonces se puedan dar esos procesos de cambio. Uno de mis profesores que estaba involucrado en temas de lo que se llama diálogo sostenido, él decía que está muy bien que tengamos esta noción de querer avanzar para la solución de un problema, pero muchas veces estamos perdiendo de vista que para avanzar en la solución de ese problema tenemos que haber construido antes una relación, ¿no? Y eso lleva un proceso largo. ¿Por qué? Porque además estamos hablando de construcción de confianza, ¿no? Entonces, de acercamiento desde otros puntos de vista, ¿no? Unos y otros, no solo estoy hablando de los ciudadanos hacia el gobierno, sino también del gobierno hacia la ciudadanía. Y eso implicaría el tercer punto, que en esa construcción de esa relación, que solamente se da en la práctica y participando, ¿no? Tanto nosotros, yo hablo ahorita como no integrante del gobierno, como los integrantes del gobierno, y esa relación es un aprendizaje, ¿no? Entre las dos partes, si le queremos ver así, para construcción de alternativas. De eso se trata, digamos, ¿no? Si estamos hablando de participar en el espacio público o en la definición de prioridades públicas, como esa construcción, exploración de alternativas y soluciones. Esa es la tercera. No es… ¿Por qué pongo esto? ¿Por qué enfatizo eso? Porque no es solo
el látigo porque te quiero castigar porque no hiciste tu trabajo, ¿no? Sino es el entendimiento más allá de la lógica de trabajo del gobierno, el entendimiento por parte del gobierno de la lógica también de trabajo de muchas de ustedes, de las organizaciones, de la ciudadanía, de las necesidades y de las demandas de la ciudadanía. Entonces, por eso es un tema, como de aprendizaje, ¿no? Y después, la cuarta tiene que ver con, una vez más, no es látigo y castigo solamente, es control o participar en control ciudadano, porque quiero controlar, sí, en términos de seguimiento y correa, ¿sí? Pero sobre todo, controlar, si lo pensamos en términos de dirección, ¿no? Tener algo que decir. Entonces, esa sería la segunda connotación que me parece como muy importante. Y en ese sentido estamos hablando de un complemento a lo que ya existe como mecanismos de control formal, de exigencia de rendición de cuentas. El quinto, como la quinta clave, es que implica una gran responsabilidad este involucramiento en asuntos de interés público, ¿no? Es una gran responsabilidad, por supuesto, por parte, ¿no?, de los servidores públicos, pero una gran responsabilidad por parte de nosotros. Y nos parece que hay dos ejes fundamentales que no se pueden olvidar, que es un trabajo en este espacio público o una participación ciudadana sustantiva que conoce y exige. Exigir sin conocimiento no lleva demasiado lejos en términos de la participación que estamos buscando. Y se queda en demandas, ¿no?, desarticuladas que no avanzan, porque no están necesariamente sustentadas en un conocimiento de la problemática o en una elaboración mucho más profunda y detallada de todas las diferentes manifestaciones de un problema asociado a una acción gubernamental. Conocimiento sin exigencia en términos de lo que nosotros estamos platicando este día de hoy, pues tampoco lleva a muchos lados. Me quedaré siendo un gran sabio, una gran sabia de lo que significa el gobierno o el programa específico de gobierno en el que yo me especializo, pero nunca me muevo hacia la exigencia, ¿no? Nunca doy ese paso, ese ejercicio del derecho ciudadano de exigir cuentas al gobierno, de participar en los asuntos de interés público. El sexto punto, muy importante, creo que tiene que ver con reciprocidad, o le puse reciprocidad. Y es lo que les decía desde el principio, que nos pensamos como esta dicotomía gobierno malo, ciudadanía buena, o sociedad civil buena, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con esa reciprocidad de pensar que todas esas actitudes, ¿no?, democráticas o aptitudes democráticas que muchas veces estamos, digamos, o consideramos que están en falta nuestros gobernantes, nuestros representantes, los servidores públicos, habría que trasladarlas también a una crítica a nuestras propias organizaciones y al mundo en el que operamos también en nuestras comunidades, para ver de qué tanto estamos hablando, si realmente nosotros hemos interiorizado esas aptitudes democráticas para el diálogo, la negociación, relaciones horizontales, no autoritarias, ¿no? Y creo que lo vemos en todos los sectores de la sociedad mexicana, que no necesariamente las hemos interiorizado, pero se las reclamamos solo al gobierno. Eso no es recíproco, ¿no? Y la otra cosa que me parece que es muy importante en reciprocidad y en este trabajo, si yo estoy haciendo o me estoy moviendo hacia asuntos, hacia participación en asuntos de interés público, y si yo estoy exigiendo rendición de cuentas al gobierno, yo tengo que dar esa rendición de cuentas también, ¿no? Entonces, como que es bidireccional. Tendemos, por la experiencia que nosotros hemos tenido, tendemos a ser unidireccionales en nuestros reclamos y en nuestras demandas, ¿no? Como esa dicotomía que el gobierno es allá el monstruo malo. Y no asumimos que también nosotros formamos parte de todas esas dinámicas que están haciendo que no necesariamente vayamos avanzando a una sociedad mucho más participativa. El séptimo punto es, cuando pensemos en este tipo de acciones que todos ustedes o realizan o están interesados en involucrarse, pensemos también en que el resultado final al que aspiramos, que es
El punto 8 posiblemente es modificación a cursos de acción. Queremos que cambie algo, ¿no? Queremos que se mejore las cosas, los servicios públicos, queremos que se mejoren las políticas, queremos que se amplíen los derechos a todos los ciudadanos, que no sea esta ciudadanía de primera o de segunda. Eso es lo que buscamos, ese es el cambio, digamos, último que buscamos al involucrarnos en asuntos de interés público. Pero hay otros cambios intermedios, otros resultados intermedios que no son menores y que también creo que hay que tomar en cuenta como para apuntalar este tipo de trabajo que estamos haciendo, que es un trabajo difícil, ¿no? Es un trabajo complicado y en un contexto poco permeable a la participación en general, ¿no? Entonces, que tiene que ver, primero, este involucramiento práctico te permite, sí, ¿no?, ese ejercicio de derechos, y al hacer ese ejercicio, ¿no?, estás adquiriendo ese conocimiento mucho más puntual sobre lo que son, ¿no?, tus derechos, tus responsabilidades ciudadanas. El otro efecto o resultado que se va dando en estos procesos es que se van desarrollando habilidades para actuar de manera colectiva, para realmente trabajar de manera organizada. No son mis intereses, estamos hablando de intereses de múltiples actores que vemos mismas deficiencias o la acción gubernamental se materializa en las mismas deficiencias, las mismas problemáticas, lo vemos, pero entonces estamos actuando de manera colectiva para la solución de esos intereses. Y muy importante en el proceso, fundamental me parece para esta creación de relación y confianza, es un mayor y mejor conocimiento de la operación del gobierno, de cuál es la lógica de la administración pública. Si nosotros no hemos participado dentro del gobierno, es difícil que conozcamos, ¿no?, que hay una lógica de trabajo que tiene limitantes también, ¿no?, que no necesariamente se puede todo o lo que la ciudadanía después exige se pueda todo el tiempo, ¿no? Estos procesos, digamos, de construcción, de relación, de otro tipo de relación en el que están de fondo el esfuerzo que estamos todos interesados en este momento, me parece que son procesos que hasta el momento se dan de manera intermitente, no son procesos sostenidos, y entonces eso hace que cambiamos continuamente la interlocución. Y al cambiar continuamente la interlocución, y ni modo, pues así es, en algunos casos, pero estamos frenando la construcción de esas relaciones sostenidas, ¿no? Y es a partir de esa construcción que nosotros vamos a generar las bases para una mayor confianza, ¿no?, entre ciudadanía y funcionarios públicos o representantes. Quiero cerrar ya solamente comentándoles que hablar del tema también de participación tiene un último, bueno, dentro de los múltiples aspectos que se pueden ver, y me parece que ya hablarán de los obstáculos, pero hay que considerar que la participación es un proceso que requiere mucho tiempo, ¿no?, recursos, esfuerzo, capacidades, competencias en algunos casos, en algunos más que otros, más técnicas que otras, pero además también un proceso como de gestión de la participación ciudadana, ¿no? No es que suceda de repente, sino que tiene que haber también procesos en los que pensemos cómo se gestiona la participación ciudadana. Y creo que eso es otro aspecto en el que nosotros como ciudadanos participamos o tenemos alternativa de participar en el espacio público. No es solamente a través de querer tener algo que decir acerca de la problemática específica en la que yo me dedico y en la que me preocupa sobre alguna acción gubernamental, sino además quiero tener algo que decir sobre cómo se estructura todo eso que me permitiría tener algo que decir. Es redundante, así es, ¿no? O sea, cómo le hacemos no solo para la mirada de lo que queremos lograr en nuestro trabajo de incidencia,
sino cómo le hacemos para modificar también esas reglas del juego de la participación y la incidencia. Creo que son dos vías alternativas por las que podemos ir pensando y tenemos que ir caminando. No es solamente el fortalecimiento de la parte ciudadana, de la parte de organizaciones de sociedad civil, de múltiples actores, estén constituidos o no formalmente, que quieren estar o están ya en iniciativas que buscan esta participación. No solo es eso, es también un trabajo que tiene que ver con el otro lado, ¿no? En términos de estas funciones, que es el gobierno, ¿no? Que son los servidores públicos, que son los que definen hoy en día los programas y políticas públicas, ¿no? Yo lo dejaría hasta ahí. Estamos hablando de más como de este panorama general y la parte como truculenta va a venir en los detalles de la implementación, ¿no? O sea, hasta ahorita no nos hemos metido al cómo, ¿no? En el transcurso de estos días de trabajo vamos a irnos metiendo al cómo. Sí, esto está muy bien y suena bien, complejo pero interesante, y, ¿no? ¿Y cómo vamos construyendo esa relación si no se quiere a veces construir esa relación? ¿Cómo vamos construyendo esa relación si no tenemos instrumentos nosotros como ciudadanos de presión efectivos que realmente tengan efectos vinculantes en nuestra relación con el gobierno, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos? Y entonces creo que ahí está el reto en el que todos ustedes, ¿no? Y nosotros también desde el Centro de Contraloría estamos involucrados, ¿no? De estar desarrollando o tratando de desarrollar esos cómo, ¿no? Y tratando de avanzar en los cómo en la práctica para que todo esto tenga sentido, digamos, en la práctica y tenga resultados y tenga consecuencias, y que los insumos de nuestra participación realmente sean considerados en esa toma de decisiones, que finalmente es a lo que estamos aspirando. Yo hasta ahí la dejaría. Muchas gracias y lo abro para preguntas y respuestas.